Muy buenos días para todos, iglesia. Es un gusto poder acompañarlos en esta mañana con la palabra del Señor. Bueno, seguimos avanzando en los salmos y tuvimos la oportunidad de escuchar a nuestros niños de Redil Junior, especialmente hablándonos datos generales que nos permiten entender mejor el libro de los salmos. Es una lectura preciosa que nos lleva a muchas emociones, quizá también a muchas preguntas. Pero bueno, qué bello podernos internar en este salmo y aprender más acerca del Señor y lo que tiene que ver, sobre todo con nuestra vida de devoción a Dios, como nuestro tiempo íntimo con el Señor, que es mucho lo que expresa estos salmos. En esta oportunidad quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Salmo 86. Mira que ya estamos casi pasando la mitad de los salmos en esta semana. Y vamos a apreciar hoy el Salmo 86. Salmo 86 es uno de esos 5 salmos que se mencionan como salmos de oración o como una oración. Pero uno tiene que notar también que muchos de los salmos son oraciones al Señor, oraciones preciosas que de alguna manera nos dejan ver el corazón de quien escribe, el corazón de quien ora. Muy, muy especial eso, ¿verdad? En el libro de los Salmos. Em, y ese salmo es conocido como el Salmo de David, como la oración de David, perdón, oración de David, así como la oración de Moisés en el Salmo 90. Este es quizá como el más llamativo en cuanto a eso de la oración del rey David. Una de las particularidades de este salmo es que ustedes van a encontrar, vamos a apreciar que mucho de lo que se dice se encuentra en otros salmos o incluso en otras partes de la escritura. Y ya van a notar ustedes un poco el parecido, la similitud con el Salmo 17, que fue el salmo, es el salmo que nos ha dirigido esta mañana en nuestra liturgia. Bueno, sin más, quiero invitarlos a que leamos la palabra del Señor. Salmo 86, leemos de la siguiente manera. Atiéndeme, Señor, respóndeme, pues pobre soy y estoy necesitado. Presérvame la vida, pues te soy fiel. Tú eres mi Dios y en ti confío. Salva a tu siervo. Compadécete, Señor, de mí, porque a ti clamo todo el día. Reconforta el espíritu de tu siervo, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Presta oído, Señor, a mi oración. Atiende a la voz de mi clamor. En el día de mi angustia te invoco, porque tú me respondes. No hay, Señor, entre los dioses otro como tú. No hay otro semejante no hay obras semejantes a las tuyas. Todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Instrúyeme, Señor, en tu camino, para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Señor mi Dios, con todo el corazón te alabaré y por siempre glorificaré tu nombre, porque grande es tu amor por mí. Me has librado de caer en el sepulcro. Gente altanera me ataca, oh Dios, una banda de asesinos procura matarme. Son gente que no te toma en cuenta, pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y verdad. Vuélvete hacia mí y tenme compasión. Concédele tu fuerza a este siervo tuyo. Salva a tu hijo fiel. Dame una muestra de tu amor, para que mis enemigos la vean y se avergüencen, porque tú, Señor, me has brindado ayuda y consuelo. Bueno, este es el salmo que estaremos meditando en esta mañana. Te invito para que cierres tus ojos ahí donde estás y oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por este Salmo 86, una oración de David. Padre, te damos gracias porque nos permites entrar al secreto de lo que fue esta plegaria, Señor, este ruego que se elevó un día hacia ti. Y como, Señor, de manera tan especial ver que palabras que fueron dirigidas a ti hoy se convierten en palabras para nosotros. Necesitamos aprender tanto de la oración, Señor, un recurso tan precioso que nos has dado.
Así que te pedimos que tú nos ayudes, por favor, en este tiempo, abras nuestro entendimiento, nuestro corazón y nos permitas, Señor, ahondar más acerca de este llamado que tú nos haces a la oración. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. Bueno, creo que todos nosotros hemos escuchado hablar acerca de la oración, muchas cosas. Por ejemplo, que decir que la oración es como el aire para una persona, así como el aire le da vida a nuestros cuerpos físicos, así también la oración le da vida a nuestra vida espiritual. Es como que nadie puede vivir sin respirar, y también se ha dicho que un creyente, un hijo de Dios, no puede vivir sin la oración. De hecho, por ejemplo, en el Salmo 14 se dice que un hombre sin oración llega a ser como un hombre sin Dios. Ahí dice el salmista, en el Salmo 14, él describe a los impíos como aquellos que no invocan a Dios. Pero si nosotros entendemos la relevancia, la importancia, la seriedad, la necesidad de la oración, nota lo siguiente, que muchas veces para nosotros la oración no juega un papel tan importante en nuestra vida. Quizás muchas veces ni oramos. Y una de las cosas que nos permite como identificar esa realidad son frases como las siguientes. Mira estas frases, por ejemplo, a veces hemos dicho o hemos escuchado, oremos a ver qué pasa. O ya no hay más que hacer, entonces oremos. O quizá hemos tocado todas las puertas, ahora dediquémonos a la oración. Y eso nos muestra de alguna manera pues que muchas veces el creyente ha desvalorado, ¿cierto? O se ha apartado de este llamado precioso que nos hace el Señor en la oración. Algo muy interesante en la escritura, pensando por ejemplo en los discípulos, es de cuando ellos estuvieron con Jesús. Ellos no le pidieron a Jesús que les enseñara a hacer milagros. Miren que Jesús hizo muchos milagros y qué fascinante los milagros de Jesús. Pero los discípulos nunca le plantearon a Jesús este ruego de Señor, enséñanos a hacer milagros. Jesús dio grandes sermones, pero ellos tampoco le preguntaron a Jesús cómo ellos podían elaborar ese tipo de enseñanzas. Pero sí hubo un ruego de los discípulos. Ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y eso es precioso porque nos muestra la necesidad que tenemos nosotros como hijos de Dios de aprender más acerca de la oración. Ahora tenemos el Salmo 86 de un hombre como David, ¿cierto? Que en medio de una situación difícil, noten ustedes que él está atravesando un momento un poco crítico en su vida, o un poco crítico, no, más bien un tiempo muy crítico en su vida. El versículo 14 nos hace mención un poco de ese contexto, nos muestra que David estaba casi al borde de la muerte, tenía enemigos que venían detrás de él para matarlo, procuraban eliminar a David de sobre la faz de la tierra. Y es en medio de esa situación que David eleva una oración preciosa. Interesante porque es en medio de esa situación tan difícil que nosotros podemos aprender acerca de ese clamor que hizo David. En otras palabras, podríamos decir que nuestras oraciones son moldeadas en medio de situaciones diversas, diferentes situaciones de adversidad o de dificultad. ¿Cómo es que en medio de una oración como esta, Dios nos la ha dejado en la Escritura para que tú y yo aprendamos, conozcamos más acerca de la oración? Así que la oración de un hombre imperfecto como David y pecador como lo era él, en medio de una situación tan difícil, tan abrumadora para su vida, puede enseñarnos hoy a nosotros acerca de nuestra oración. Eso es fascinante en este Salmo 86. Así que quiero invitarte a que consideremos 3 enseñanzas de una oración para nuestra oración. Y en primer lugar quiero que miremos una enseñanza respecto a la oración misma. ¿Qué nos dice este salmo acerca de la oración misma? ¿Cómo nos enseña acerca de la oración? De cómo se presenta, cómo es la oración.
En segundo lugar, una enseñanza acerca también sobre quién es el que ora, cómo es como el perfil, el corazón, el carácter de quien dirige una oración. Y en último lugar, una enseñanza respecto a quién se dirige la oración. Nada más ni nada menos que nuestro Señor, nuestro Dios. Así que bueno, quiero invitarte en este primer punto respecto a la oración misma, una enseñanza que tenemos en este salmo respecto a nuestra oración. Y quiero que notes en este Salmo 86, y lo pudiste ver en la primera lectura que hicimos, de cómo esta oración tiene un movimiento. No es una oración plana, estática, sin emociones, sin sentimientos, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos la particularidad en los salmos, en esas oraciones, que pasa mucho, sucede mucho en el corazón de los que están orando, de los que están clamando al Señor. Así que uno puede notar en este salmo etapas o momentos que se viven. Y quiero mostrártelo en cuatro estrofas. Ahora, cuando hablamos de la poesía, que es la manera como fueron compuestos los salmos, miramos que se compone de estrofas. Y aquí tenemos en este salmo 4 estrofas. Yo quiero mostrártelas rápidamente para que podamos ver el movimiento de esta oración y podamos entender qué es lo que el Señor quiere enseñarnos acerca precisamente en este primer punto de la oración. ¿Cómo es que este salmo comienza de una manera, va teniendo un curso y termina de otra manera? Nota muy bien eso. Mira, del versículo 1 al 7 tenemos esta primera estrofa. El lugar en la oración donde David tiene toda la posibilidad de expresar y de decir cómo se siente, de manifestar su ruego al Señor. En tan solo 7 versículos, y quiero que notes eso conmigo, por favor, si tienes tu Biblia ahí, mira eso conmigo en los primeros 7 versículos. Voy a leerte estos pedidos que hace David. Miren, dice, atiéndeme, respóndeme, presérvame la vida, salva, compadécete, reconforta el espíritu. Versículo 6, presta oído, atiende. Noten cómo en tan solo esos 7 versículos David hace toda una lista de verbos en los cuales él está clamando al Señor. Es como la urgencia de su clamor, la intensidad. Noten ustedes que todos estos verbos muestran la intensidad de la oración de David. No sé si tú alguna vez has orado con esa intensidad. Quizá tú y yo muchas veces en momentos de gran aflicción, de dolor, hemos clamado al Señor de esta manera. Nos hemos lanzado al ruego, nos hemos lanzado a la petición en medio de una aflicción que hemos tenido en nuestra vida. Y qué privilegio, ¿no te parece? Poder como irrumpir en la presencia del Señor como lo hace el salmista y colocar allí sus peticiones y sus ruegos al Señor para que Él lo escuche, para que Él le atienda, para que Él intervenga en su vida. Me recuerda ese precioso pasaje que está en Filipenses capítulo 4, versículo 6, cuando el apóstol le habla a la iglesia y le dice lo siguiente: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Noten que el anhelo de Dios es que tú y yo podamos presentar nuestras peticiones delante de Él. Eso es un privilegio. Dios quiere, Él anhela que tú y yo vayamos delante de su presencia a hablar acerca de nuestras luchas, a pedirle, a clamarle a Él. La oración, querido hermano y hermana que me escuchas, en este salmo nos enseña que es el lugar donde podemos presentar ruegos al Señor y clamarle a Él. Pero mira también cómo el salmo va teniendo un movimiento. Estamos hablando en esta primera estrofa acerca de la manera como David interrumpe en la presencia del Señor para pedir, para suplicarle, para clamarle a Dios. Pero en el versículo 8 parece que hay un cambio. Y noten ustedes lo siguiente, que a partir de este versículo los ojos del salmista se ponen o se clavan en la persona de su Señor. El salmista centra su mirada en Él. Es como quien deja de un lado el pedido que está teniendo en ese momento para detenerse a contemplar al Señor.
Esto cuando estaba estudiando el texto me pareció tan precioso. Me parece que es tan importante en nuestra vida, nuestra comprensión de Dios, que es en la oración donde nosotros llegamos a comprender y a encontrarnos con el carácter de Dios, de nuestro Señor. Mire cómo lo describe el Señor. No hay entre los dioses otro como tú. No hay obras semejantes a las tuyas. Versículo 9. Todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre. De manera particular aquí en estos verso del 8 al 10, David se detiene para meditar en su Señor. ¿Quién es mi Señor? ¿A quién es que yo estoy clamando? ¿A quién es que yo estoy orando? No tiene comparación. David hace precisión acerca de que Dios es el único Señor. No hay otro semejante a Él. Es más, lo que David está diciendo es que Dios es el creador de todas las naciones. Por tanto, la soberanía y el gobierno que Dios ejerce no es solamente sobre Israel. David está reconociendo aquí que el señorío de su Dios es sobre todas las naciones, es un señorío universal. Nota eso, cómo David eleva su mirada para contemplar a su Señor, para contemplar a Dios. Y por importante, queridos hermanos, que nosotros vengamos para reconocer quién es nuestro Dios. Aquello que cambia nuestra vida es cuando es cambiada en nuestra mente y nuestro corazón la perspectiva y la dimensión de Dios en nuestros pensamientos, de reconocer quién es Él, que Él es Señor, que es dueño, que ejerce. Miren que aquí lo coloca David en esta imagen también que tenemos en Filipenses precisamente, donde se dice que un día toda lengua, toda nación, toda tribu, raza vendrá delante del Señor y doblará sus rodillas para reconocer que Él es el Dios, el único Señor. Y aquí también lo dice David en ese sentido, que ellos vendrán ante ti, se postrarán y glorificarán tu nombre. Mira, yo creo que nosotros, queridos hermanos, algo que aprendemos de esta oración es que necesitamos contemplar a nuestro Dios más en nuestras oraciones. Es decir, que si bien es cierto que venimos a pedir a Él, nosotros necesitamos mirarlo a Él y ver quién es nuestro Dios, delante de quién es que estamos dirigiendo nuestra oración y delante de quién es que estamos doblando nuestras rodillas. La necesidad nuestra de ver la grandeza y la superioridad de nuestro Dios. Es que nosotros necesitamos, de alguna manera, todos nosotros hacer esa reflexión teológica de pensar en nuestro Dios y afirmar estas verdades que son contundentes en la Escritura. Así que nuestra oración debe alzarse para contemplar al Dios que adoramos y sus atributos. En esta oración en que David pide auxilio, ¿cierto? Hay como dos preguntas. Uno puede tener estas dos preguntas cuando se acerca en la oración al Señor. Si Dios puede hacer esto que le estoy pidiendo. Y lo otro es si Dios está dispuesto a hacerlo. Y en el Salmo, David deja claridad que Dios puede hacer todas las cosas y que Dios está dispuesto a responder conforme a su gran amor y a su misericordia para con sus hijos. Pero quiero pasar ahora al versículo 11 al 13, que es la tercera estrofa que tenemos en este salmo. Miren por favor este cambio tan importante que hay aquí. Miren que David vuelve una vez más a levantar una petición al Señor, pero en esta oportunidad, miren lo que él dice: instrúyeme, Señor, en tu camino, para conducirme con fidelidad, dame integridad de corazón para temer tu nombre. A mí me parece tan ministrador esta parte, queridos hermanos, de que David viene a clamar al Señor, él presenta su ruego, está siendo perseguido, está próximo quizá a enfrentarse con quienes quieren acabarlo y eliminarlo, pero pasa luego a contemplar a Dios en su oración y a detenerse, a quedar deslumbrado ante quien Él dobla sus rodillas.
para luego venir y decir algo. Señor, yo necesito que tú me ayudes a conducirme con fidelidad. Dame un corazón que se mantenga con fidelidad. Y yo estuve pensando sobre eso. ¿Por qué David aquí parece que cambia su petición? ¿Cómo es que aquí sucede algo? Y nos muestra de alguna manera que David reconoce un mayor problema en su vida, que creo que es lo que hace la oración en nosotros. Que nosotros venimos a clamar por algo, creyendo que el problema es este. Pero en la oración nos damos cuenta y el Señor por su misericordia nos muestra que el problema y la dificultad o el problema mayor es otro. Aquí David entiende que el problema está en su corazón, en que él pueda mantenerse fiel al Señor. Importante ese cambio, ¿no? Ahora, mira que tiene que ver con que David deja de mirar su situación para comenzar a mirarse internamente. Creo que en medio de las dificultades y de las luchas, de las tensiones, de las adversidades, uno de los peligros a los que estamos expuestos es a pecar contra el Señor. Es que nuestros pensamientos, es que nuestros sentimientos, es que nuestras palabras se salgan, ¿verdad?, de control y vayan en contra de Dios. La necesidad de que Dios ordene nuestros sentimientos. En el Salmo 141, 3 y 4, mira lo que dice allí el salmista. Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. No permitas que mi corazón se incline a la maldad, ni que sea yo cómplice de iniquidades. No me dejes participar de banquetes en compañía de malhechores. Aquí lo importante que está mostrando el salmista es que más allá de la importancia, mira esto, querido hermano, más allá de ser librados de la situación, más allá de que se acabe el problema o se acabe la dificultad en la que nos encontramos, hay una necesidad mayor. Y esa necesidad de ser librados de nosotros mismos, antes que ser librados de una situación, de una adversidad, que yo sé, a veces urgimos y clamamos al Señor. Pero aquí nos damos cuenta en este salmo que David se encontró con una mayor necesidad. Y es que cuando venimos a la presencia de Dios nos damos cuenta que el mayor problema está en nuestro corazón. Está en que somos propensos a la maldad, somos propensos a alejarnos de Dios, a ser infieles a Él, a rebelarnos contra su soberanía, a querer hacer lo que queremos y cuestionar lo que Él hace. La oración nos fue dada, no como un bien para Dios, no como que Dios necesita nuestras oraciones, sino más bien fue dada para nosotros. Retomando ese pasaje de Filipenses capítulo 4, versículo 6, es interesante que Pablo luego le dice a la iglesia, le dice que una vez que ellos presenten sus peticiones delante de Dios, Él dice, y el Dios, entonces guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Él no dice allí que todo será resuelto, aunque ese es el clamor, pero dice, Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es nuestra mayor necesidad. Yo creo que urgimos por eso, urgimos porque el Señor nos ayude a mantenernos fieles en medio de la prueba, en medio de la dificultad, a mantener nuestro corazón ligado al Señor y que nuestra vida no se vaya en contra de Él. Y por último, esta estrofa, para terminar este primer punto en el Salmo 86, esta estrofa que está en el versículo 14 al versículo 17, muestra allí que allí es donde hace mención exactamente David de qué es lo que está viviendo, qué es lo que está pasando. Hay personas que no toman en cuenta a Dios, son sin temor de Dios, o sea, quienes persiguen a David es gente que no tiene ley, que no teme a Dios. Por tanto, David tiene temor de que cualquier cosa o lo peor pueda pasarle en manos de estos hombres. Y como sucede en muchas de las oraciones de estos salmos,
Son oraciones que a veces nos quedan como sin saber exactamente qué fue lo que pasó. Respondió Dios, lo libró de la muerte. Quizá otros contextos nos permiten ver, pero en la oración a veces no encontramos esa respuesta, no vemos qué pasa. Pero en esta última estrofa de este salmo notamos grandemente cómo el salmista levanta una vez más su plegaria al Señor. Y eso se convierte como en una muestra de su confianza al Señor. Nada más tenemos allí la expresión acerca de: eres un Dios clemente y compasivo en el versículo 15, lento para la ira y grande en amor y verdad. Preciosa, preciosa declaración de fe. Pero esto es lo que nos enseña aquí en la oración a nosotros, que el salmista confía en su Señor de tal manera que la misma oración, el mismo ruego, se convierte en una expresión de su confianza al Señor, de que hay una exclamación de fe y una espera en que Dios puede actuar y de que Él lo hará conforme a su tiempo y conforme a su voluntad. Así que apreciamos en este primer punto cómo el Salmo tiene un movimiento. Yo espero haberte mostrado, yo sé que es muy rápido, pero que hayas notado cómo el Salmo tiene un movimiento y cómo nos mueve eso a pensar también a nosotros que hemos podido experimentar oraciones de este tipo, en la cual nuestras oraciones están cargadas de emociones, de sentimientos, de palabras, ¿verdad? Y que es interesante cómo se mueve la oración, cómo no es estática. No estamos frente a un Dios de piedra o a una estatua que no escucha. Estamos frente a un Dios que es soberano, que es vivo y que Él es real. No estamos frente a una práctica simplemente para calmar nuestro espíritu, como podríamos pensar, o como muchas prácticas hay de simplemente colocar tu mente en blanco o relajarte o cosas como estas. No, la oración no es eso. Es un encuentro directamente con el Creador, Señor absoluto, Dios soberano de toda la historia. Y que esa oración viene para transformar tu vida y transformar la mía. Pero en segundo lugar, yo quiero mostrarte cómo el Salmo nos enseña respecto a quien ora, o como podría mencionarlo como el perfil del que está orando. Nos permite aprender de David y cómo eso nos permite a nosotros pensar quienes hoy en día somos aquellos que doblan sus rodillas delante del Señor. Quiero mencionar esto comenzando este segundo punto. David no es un hombre perfecto. Creo que nosotros lo hemos encontrado en las lecturas de la Biblia en un año. David no es un hombre perfecto, es un hombre con pecado, sujeto a pasiones también. No es distinto a la naturaleza tuya y a la naturaleza mía. Pero más bien los salmos y esta oración nos deja ver cómo es que en esta misma necesidad y en medio de esta lucha de situaciones que también podemos vivir nosotros, ¿cierto? Pero que es allí donde podemos ver el corazón, el mismo corazón de David en su oración. Mira conmigo, porque esta es la idea que atraviesa todo el salmo también. ¿Cómo se presenta el salmista? Dice: Atiéndeme, Señor, versículo 1, respóndeme, pues pobre soy y estoy necesitado. Esa palabra necesitado, esa palabra pobre que menciona allí David es muy importante. Es importante que nosotros podamos entenderla y meditar por un momento en ella, porque David viene a la oración como uno que necesita del favor de Dios, que necesita de la intervención de Dios, que necesita de que Dios se compadezca de él, que necesita de que Dios extienda su mano para salvarlo, que ponga su mirada en él. Y es precioso porque la Escritura nos muestra cómo el Señor en su palabra se acerca al pobre, se acerca al necesitado, se acerca al que ve su necesidad de Dios, al que se ve en bancarrota espiritual y necesita del Señor. Em, Algunas partes del Nuevo Testamento nos recuerdan esta verdad. Por ejemplo, Jesús dijo
En Mateo capítulo 9, versículo 12, Jesús dijo que Él había venido no por los sanos, sino que Él había venido por los enfermos. Mira eso, estaba hablando con los fariseos. También Jesús dijo en su sermón al monte, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y recuerden estas palabras también que hemos escuchado. Dios atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. En el Salmo 138, versículo 6. El que ora, el que levanta su plegaria a Dios, ha de mostrarse no como un arrogante, no como alguien que exige de parte de Dios milagros, beneficios para sí mismo, producto de sus caprichos y producto de su fantasía y de sus apetitos banales, sino que aquel que se acerca a Dios nos enseña este salmo, que es aquel que se acerca diciendo yo necesito del Señor. Es aquel que se ve como un pobre que está en bancarrota y que necesita urgentemente de la intervención de su Señor. Que ve a Dios no como un medio para cumplir sus propósitos, sino que ve en Dios su fin último. Él es el Señor. Cuán necesario es que nosotros, queridos hermanos, en nuestra oración, como este salmo y como David nos ilustra, nos enseña, nos humillemos delante de Dios. Vengamos mostrando nuestra debilidad y nuestra fragilidad, reconociendo nuestra profunda necesidad de que Dios intervenga con su mano de misericordia y su favor inmerecido en medio de nosotros. Tendríamos que hablar aquí de que no es por mérito que acercamos en la oración, sino por la gracia de Dios, ¿verdad? Recuerden ustedes esta escena cuando Jesús habla con los fariseos también en torno a la oración y Jesús mencionándole a sus discípulos precisamente sobre el texto que mencionamos cuando ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y Él les coloca un contraste allí entre los fariseos que amaban la oración en medio de las plazas públicas y anhelaban allí, ¿cierto?, exhibirse y creer que por su gran palabrería ellos serían escuchados. Cuando lo que la Escritura nos muestra y lo que Jesús nos enseña es que Él quiere un corazón que se vea necesitado delante de Él. El Evangelio nos muestra eso, que venimos al Señor no para reclamar algo que merecemos. Nosotros venimos en el Evangelio porque necesitamos del favor inmerecido que solamente Dios puede otorgarnos. Hay otra palabra que menciona aquí también, y es que el salmista se ve como un necesitado, pero también se ve como un fiel, como un piadoso. Y mire esto tan importante, porque uno podría pensar, bueno, yo no sé cómo levantar una oración al Señor en este momento, porque yo no me considero fiel delante de Dios. Pero cuando David está haciendo mención de esto, no está hablando en términos de que Él es santo, ni que Él sea un hombre diferente a todos los demás, sino que Él se ve fiel delante del Señor, en el sentido de que Él está dentro del pacto con su Señor. Eso es precioso. Que Él sabe que está dentro de ese pacto con su Señor, que está en una relación con Él, tal como la estamos nosotros a la luz del Nuevo Testamento y la obra de Cristo Jesús en favor nuestro, donde Él ha venido a librarnos de todo pecado y a entrarnos en un pacto nuevo de gracia, de amor y de misericordia. Noten que el salmista aquí es opuesto o está en contraste con los que lo persiguen, porque quienes lo persiguen a Él son personas, son hombres que no tienen a Dios en cuenta, no toman a Dios en cuenta para nada, no tienen una relación con Él. La oración, queridos hermanos, es dada para sus hijos, es dada por el Señor para aquellos que tienen una relación con Él. Quizá tú que nos estás escuchando en este momento y apreciando esta predicación, este sermón, no has tenido un encuentro con el Señor. Y quizá hay cosas en tu vida que necesitan levantar un ruego a alguien y has ido a muchas partes. Este salmo, esta oración te invita para que puedas venir al Señor en arrepentimiento y fe y disfrutar de lo que es poder orar a aquel que es el Creador, dueño y Señor de todas las cosas. Pero también
quiero mostrar para finalizar este segundo punto que el salmista nos muestra un perfil, nos enseña de cómo es su corazón, en esto tan bello de que él depende absolutamente de Dios. Cuando tú lees este salmo y te puedes dar cuenta fácilmente cómo este hombre depende de Dios, cómo este hombre solamente puede esperar que Dios venga para intervenir en su vida y para traerle salvación. Él es la única oportunidad, él no tiene otra oportunidad más. Su única oportunidad es que Dios se compadezca de él, que Dios le mire, que Dios pueda intervenir en su vida. Aquí tendríamos que preguntarnos si tú y yo vemos la oración como ese lugar donde nosotros encontramos nuestra única esperanza y donde nuestros ojos se pueden fijar como la única puerta verdaderamente que ha de abrirse, en donde encontraremos esa gracia y ese favor de nuestro Señor. Mira que también esa dependencia se nota claramente en la perseverancia que hace David en la oración. En el versículo 3, él menciona aquí esto de que porque a ti clamo, Señor, todo el día. En el versículo también 7, él dice, en el día de mi angustia te invoco. Noten eso, y él termina el versículo 17 clamando una vez más al Señor, dame una muestra, Dios, de tu amor. Dame una muestra, Señor, de tu amor. La perseverancia con la que el salmista clamaba al Señor. Todo el día, quizá por muchos días, quizá era práctica de su vida misma, de que en todo tiempo, cualquier día que él estaba en aflicción, angustia, él clamaba a su Señor. La perseverancia denota, queridos hermanos, nuestra confianza en el Señor. Confiamos de que Él hará, y aunque no veamos nada en este momento, aunque tú no puedas ver una respuesta a tu oración, aunque tú no puedas ver nada en tu vida y tú sigas viendo que el panorama es completamente oscuro, que las puertas siguen cerradas, que no recibes esa llamada que estás esperando, no se restaura esa relación que estás anhelando que se restaure, bueno, en fin, tantas situaciones en las cuales cada uno de nosotros podíamos colocarnos en esta mañana. Hay una verdad absoluta y es que nosotros perseveramos en la oración porque podemos confiar en que nuestro Dios es el Señor. Y eso es precioso, eso me llama mucho la atención en este perfil que nos muestra este salmo acerca de quien ora al Señor. Y para finalizar, quiero invitarte a esta última parte acerca de lo que nos enseña esta oración para nuestra oración respecto a quien se dirige este clamor. Es claro, es contundente en los salmos que todas las oraciones se elevan a Dios, al Creador, al absoluto, al que no tiene otro sin igual. ¿Qué es lo que hace? Yo quiero hacerte esta pregunta en este momento. ¿Qué es lo que hace que tú vengas a Dios en oración? ¿Qué es lo que hace que tú pronuncies tus oraciones? ¿Qué es lo que hace que tú y yo elevemos nuestro clamor al Señor? Que le declaremos a Él nuestras peticiones y nuestras necesidades. ¿No es acaso la razón de que es a Dios a quien dirigimos nuestra oración? Este salmo está también atravesado por una idea que está en cada una de sus partes, en cada una de sus estrofas. Y es lo siguiente. ¿Puedes notar cuántos atributos del Señor se mencionan en este salmo? ¿Cuántas palabras David usa para resaltar el carácter de a quien él se está dirigiendo? Es que los atributos de Dios traen confianza al salmista. Yo solamente quiero mencionar algunos, pero tú puedes hacer la tarea ahora más tarde en tu casa y puedes señalar que te voy a indicar por qué es tan importante esto y por qué está esto aquí en la oración. Se dice que Dios es bueno, se dice que Él es perdonador, que Él es compasivo, clemente.
Él es paciente, lento para la ira, grande en amor. Qué palabras para describir al Señor. Podríamos pasar horas y horas hablando acerca de cada uno de esos atributos y de estas descripciones que se hacen acerca de Dios. Pero yo quiero mencionarte lo siguiente. Tú vas a encontrar cómo en el versículo 5 se habla del grande amor del Señor a todos los que le invocan, ¿verdad? En el versículo también 13, porque grande es tu amor por mí. En el versículo 15 también, tú eres compasivo, lento para la ira y grande en amor y en verdad. Pero mira lo siguiente, y quiero resaltar esto respecto a lo que el salmista describe al Señor. Que todas estas palabras, atributos, descripciones, cualidades, características de Dios, en particular, tienen algo en similitud, y es lo siguiente, que denotan actos de Dios para con su Hijo. Eso me pareció precioso. ¿Y por qué es tan importante esto, queridos hermanos? Y es en lo que ahora quiero llamar la atención. Porque el Salmo describe a Dios en términos de que Él es un Dios que está por encima de todo lo creado, que está por encima de toda su creación, que Él es el gobernador de todas las cosas, pero que además es un Dios que ejerce su favor y que actúa en bien para con sus hijos. Esas dos verdades son maravillosas que tenemos aquí en esta palabra, de cómo Dios es trascendente, esa doctrina, la trascendencia de Dios por encima de todo, pero también de su inmanencia, que Dios está actuando en su creación, que Dios está obrando, Él está también inmerso en medio de su creación, en medio de sus planes, en medio de sus hijos. Así que cuando nosotros oramos, nuestra oración debe anclarse en el carácter del Señor. Noten ustedes que David levanta tantas razones por las cuales él clama al Señor. Y tienen que ver todas ellas en su gran mayoría por quién es Dios. Es lo que Dios es, lo que nos impulsa a nosotros a doblar nuestras rodillas. Es por lo que Dios es y por su carácter que nosotros podemos abrir nuestra boca y clamar al Señor en medio de situaciones, en medio de adversidades. Es el carácter de Dios, es lo que Dios es, lo que sustenta nuestra oración, más allá de nuestros sentimientos, aunque no negamos que nuestros sentimientos y emociones son parte de nosotros, pero que las verdades objetivas y contundentes acerca de Dios y de su obrar expresadas en las Escrituras sostienen, afirman nuestros tiempos de oración, queridos hermanos. Por tanto, aunque muchas veces nuestro clamor puede sonar a un grito desesperado, como lo vemos tantas oportunidades en estos salmos, y usted lo han leído y lo seguirán leyendo en estos días, nuestra atención está puesta en nuestro Señor y no en nosotros. En que nuestro Dios es un Dios real, porque así Él se ha revelado a nosotros y se ha revelado en su palabra. Estas razones que menciona el salmista, y termino este punto con lo siguiente. En el versículo 7, en el versículo 13 y en el versículo 17. Mira conmigo, por favor. Mira conmigo, por favor, esto. Versículo 7, la segunda línea. Porque tú me respondes. Versículo 13. Me has librado de caer en el sepulcro. Versículo 17. Porque tú, Señor, me has brindado ayuda y me has brindado consuelo. ¿Notan ustedes que el salmista ha podido ver a Dios obrar en su vida? Nuestro Dios es un Dios que obra en medio de nosotros.
Y esa es la esperanza que nosotros tenemos cuando venimos a presentar nuestras peticiones, a presentar nuestra oración. Esto de que Dios ha mostrado su amor. El salmista dice, Señor, tú eres un Dios grande en amor. Repite. Y él dice, yo he visto tu amor para conmigo. Toda muestra de amor de Dios se ha manifestado mayormente como la parte más alta o el lugar donde más se ha evidenciado el amor de Dios es en la persona de Cristo Jesús. David vio de muchas maneras el amor de Dios en su vida. Hoy tú y yo tenemos una mirada hacia un día, hacia una escena, donde Dios dice, ¿tú quieres saber cuánto te amo yo? Mira a la cruz y ve allí a Cristo Jesús clavado, pagando por tus pecados y por los míos, mostrando toda su bondad, mostrando toda su compasión, mostrando toda su misericordia, mostrando todo su perdón por nosotros. Qué bella imagen de amor. Te pregunto, ¿no nos impulsa eso a venir delante de nuestro Dios? Mira cómo nos enseña este salmo acerca de a quién dirigimos nuestra oración. Pero déjame también mencionar lo siguiente respecto a una escena también en la cual Cristo Jesús, la noche antes de morir, fue al huerto de Getsemaní. A mí personalmente me ha impactado por muchos años esta historia. Esa escena en la que Jesús dobla sus rodillas, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, Dios mismo, hablando con su Padre allí, doblando su corazón, clamando a su Señor, viviendo un momento de mucha tensión, de mucha tensión en su vida, dolor en su corazón y en su alma. Una escena que nos impacta profundamente allí, pero que Él ora a su Padre. Y que Cristo Jesús, tenemos que decir que Él padeció también en su cuerpo físico, de tal manera que Él entiende hoy tu sufrimiento y mi sufrimiento. Entiende lo que tú y yo pasamos, lo que tú y yo vivimos. Y bellamente, en Romanos capítulo 8, versículo 34, Pablo hace mención de que ahora nosotros tenemos a la diestra de Dios, a Cristo Jesús, quien intercede por nosotros. Él clama por ti y clama por ti. Él es nuestro abogado. Así que nosotros en la oración no estamos solos, estamos acompañados nada más y nada menos por la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor. Quiero concluir con lo siguiente. A la luz de este Salmo 86, la oración no es un favor que tú y yo hacemos a Dios. Necesitamos aprender tanto acerca de la oración. Porque mucho de que hemos dejado la oración de lado, mucho de que ya no presentamos nuestras peticiones delante de Dios, tiene que ver porque hemos dejado de entender exactamente qué es la oración. Pero nosotros necesitamos comenzar a ver la oración como una necesidad para nosotros, como un regalo y un privilegio que Dios te ha otorgado a ti y me ha otorgado a mí. Es un recurso excepcional y necesario para nuestras almas. Mira lo que dijo C.S. Lewis respecto a la oración. Yo oro porque no puedo ayudarme a mí mismo. Oro porque soy impotente. Oro porque la necesidad fluye en mí todo el tiempo, en la vigilia y en el sueño. Orar, dice C.S. Lewis, no cambia a Dios.
me cambia a mí. Salmo 86, un salmo que nos enseña sobre la oración, pero nos enseña de la oración para que tú y yo entremos en la oración. Es que esta oración de David con el Señor, pronunciada hace tantos años en un lugar tan secreto, tan íntimo, nos es puesto en la palabra. No solamente para que tú y yo aprendamos conceptos de la oración, sino que además es una invitación a orarnos. Es que tú y yo aprendemos de la oración y entre más aprendemos acerca de la oración, más deseamos y queremos estar y pasar tiempo de rodillas con el Señor. Así que termino con estas 3 aplicaciones con base en el sermón del día de hoy. Primero, quiero animarte a lo siguiente en esta semana y puedes arrancar desde hoy mismo, desde una vez que termine este sermón. Si tienes un lamento, una aflicción en tu vida, si hay algo que está agobiando tu alma, la invitación de este salmo es: convierte ese lamento en oración al Señor. Yo te animo, querido hermano, hermana, amigo que nos escuchas, que esta sea una semana en la que tú tengas mayor intensidad en la oración. Y eso quizá va a llevar a acomodar horarios y espacios, pero no dejes la oración por si de pronto me alcanza el tiempo, porque nunca te va a alcanzar. La oración debe ser algo que tú y yo proponemos en nuestro día, porque es una necesidad de nuestra alma. Fíjate que tú y yo comemos por lo menos 3 veces al día. Y aunque tú y yo estemos tan ocupados haciendo una cantidad de cosas, tú sacas así sea un momentico, 10, 15 o 20 minutos, o tú apagas el celular o paras de recibir llamadas y correos para decir voy a comer con tranquilidad o voy a almorzar. Nota la necesidad. Así ha de ser la oración para nosotros, que se convierta esta semana en un clamor porque lo necesitamos. En segundo lugar, yo quiero invitarte, querido hermano, a lo siguiente. Vuelve a retomar aquellas oraciones que por alguna razón tú has dejado de presentar delante del Señor. Algo bello en este salmo es que el salmista persevera en la oración. Y aunque tú no veas, como les decía hace un momento, clama al Señor, ruega al Señor, porque tú puedes esperar confiadamente en que Él a su tiempo, a su manera, a su modo, responderá. Así que yo te quiero invitar a que desempolves aquellas peticiones que tú has dejado de lado, quizá por un hijo, quizá por tu esposo, quizá por tu vida personal, quizá por algún cambio que tú necesites en tu vida. Vuelve a clamar al Señor, vuelve a clamar al Señor. Que sea la imagen como la que tenemos al final de ese salmo, en el que Él vuelve a dirigir su oración al Señor. Dame una muestra de tu amor. Y por último, quiero mencionar el chat de nuestra iglesia. El chat de nuestra iglesia tiene 2 propósitos. Uno es mostrar anuncios de nuestra iglesia, actividades y programas, pero el propósito fundamental y principal es orar e interceder unos por otros. Si ustedes notan, nosotros lo que hemos estado haciendo en esta mañana es tomando y apreciando a uno que sufrió en un momento determinado de su vida. Sabes, cuando tú y yo recibimos un mensaje en el chat de nuestra iglesia, estamos presenciando el sufrimiento, lo que agobia a una persona. Y yo quiero animarte a que podamos ver el chat no como un paisaje ahí en nuestro celular, el chat comunitario de nuestra iglesia de peticiones, sino como la oportunidad que tenemos para clamar a Dios por alguien que está sufriendo y que necesita de la intervención del Señor. Si tú no estás en el chat de nuestra iglesia y quisieras participar, por favor escríbenos y con gusto te añadiremos para que puedas participar y puedas orar por otros, pero también pedir oración por tu vida. Esto es precioso como iglesia. Bueno, queridos hermanos, que el Señor nos ayude a que esta sea una semana sumergida, bañada por la oración en nuestros